Fudeleco les da la más cordial bienvenida a este nuevo conversatorio gratuito, en el que abordaremos el tema de las exportaciones y la internacionalización de los productos. Bienvenidos. Agradecemos también la presencia de nuestros ponentes e iniciamos con el economista Josué Erazo, director técnico de estudios comerciales en la Federación Ecuatoriana de Exportaciones. Él nos hablará sobre el panorama actual de las exportaciones no petroleras del Ecuador. Buenas tardes, Josué. Bienvenido. Buenas tardes, Karina. Muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a todos los participantes que están atendiendo esta tarde. Comienzo nomás. ¿Me confirman, Sí, por favor, si es que adelante. la presentación? Sí, ¿Se podemos ve ver la presentación? Sí, sin Perfecto. problema. Perfecto, gracias. Bueno, un poco vamos a empezar este corto taller con un panorama de lo que podemos ver en las exportaciones no petroleras, ¿no es cierto? Y en este sentido vamos a ir viendo un poco de dónde venimos, cuál ha sido el comportamiento de las exportaciones no petroleras los últimos años, cómo se encuentra el panorama económico comercial a nivel internacional, un poco cuáles son los factores que van a jugar también en el panorama económico a nivel interno y qué oportunidades y desafíos se plantean para la potencialización de la exportación no petrolera. Entonces, iniciamos, ¿no es cierto? Durante los últimos años, durante la última década, prácticamente las exportaciones no petroleras se han duplicado. Ustedes pueden ver que exportábamos cerca de 9,000 millones al 2011 y ya en el 2021 superamos los 18,000 millones. Entonces, hemos tenido un desempeño bastante bueno en los últimos años. Un poco la dinámica de las exportaciones entre el 2010 y el 2014 estuvo en torno al desempeño de la economía internacional y un poco también fluctuando con la economía nacional a medida que se iba incrementando el precio del petróleo. De igual manera, la economía nacional iba un poco teniendo buenos resultados hasta el 2014, cuando tuvimos la caída del precio y obviamente esto también influyó para que el resto de actividades, como las exportaciones no petroleras, tengan un menor desempeño. Sin embargo, a partir del año 2017, tenemos la entrada en vigencia del acuerdo comercial con la Unión Europea y esto plantea que las exportaciones hacia este destino no bajen más allá de los 3,000 millones de exportaciones al año. Y esto plantea sin duda un mejor acceso de nuestros productos al mundo y plantea también que las exportaciones se puedan expandir. A partir del año 2018, en cambio, tenemos que el sector camaronero empieza a ingresar al mercado chino, un mercado con amplio potencial, lo cual nos viene dando buenos resultados en los próximos años para que en 2019 y 2020 tengamos crecimientos bastante importantes. Y me detengo un poco en el 2020 porque, como ustedes saben, el COVID afectó económicamente y humanitariamente a todo el mundo. Particularmente la única economía de la que se tienen registros que tuvo crecimiento es China y el resto del mundo más bien tuvo una reducción en su producción. Entonces llama la atención que en el caso de las exportaciones no petroleras hayamos tenido este crecimiento positivo durante el 2020. Y esto un poco va en la lógica de que mientras nos encontrábamos en esta incertidumbre de qué podrá suceder con el COVID, un poco los planes de consumo, si bien alguna persona, pongo por ejemplo, que planteaba comprarse un auto en el 2020, un poco quizás pospuso ese consumo y dijo, ok, no me compraré el auto en este año, pero lo que sí voy a hacer es tratar de abastecerme de cosas que me puedan brindar mayor salud. Y en este caso, los alimentos que son esenciales para el mantenimiento de la salud. Y en esta línea, los productos de la canasta exportable del país tuvieron una muy buena aceptación alrededor del mundo,
y esto permitió que las exportaciones no petroleras pudieran tener esta expansión en el año 2020. Y un poco ya en lo que sucedió el año pasado, tenemos que los sectores que tuvieron la caída, como el sector manufacturero, se iban reinsertando nuevamente en la dinámica de exportación, y también teníamos que se empieza a tener el impulso de las exportaciones mineras, que ahora es un sector que se exportan cerca de 2.000 millones al año. Entonces, esto también permite que logremos tener este récord histórico de exportación no petrolera en el último año. Un poco lo que se ha planteado y las expectativas que mantenemos como federación es que en la actual administración se ha dado una reorientación de que el crecimiento de la economía puede estar dado por un impulso hacia las exportaciones. Entonces, habrá que ver en los próximos años cómo este impulso a las exportaciones se puede dar y ser el motor de crecimiento de la economía. Un poco que involucra el sector exportador. Generamos cerca de 1.500.000 empleos directos. Llegamos a cerca de 160 destinos comerciales, más de 3.000 productos exportados, más de 3.500 empresas exportadoras que se encuentran enviando sus productos hacia el mundo. Y si bien este número de empresas es bastante corto, se plantea que este impulso hacia las exportaciones puede incorporar nuevas empresas, principalmente micro y pequeñas empresas, hacia la orientación a la exportación. En términos macroeconómicos, representan las exportaciones no petroleras el 17% del Producto Interno Bruto y el 70% de las exportaciones totales. Cabe recalcar que las exportaciones no petroleras son la principal fuente de divisas del país y por encima de la inversión extranjera directa, las exportaciones petroleras y el endeudamiento, que son fuentes, a diferencia de, excluyendo la inversión extranjera directa, que son fuentes no sustentables de ingreso de divisas. Y este desempeño importante del sector exportador viene de la mano con que tenemos una canasta exportable muy reconocida alrededor del mundo, ¿no es cierto? Somos el primer exportador de banano, el primer exportador de camarón. En el 2021 nos convertimos en el primer exportador de camarón, superando a India. Somos el segundo exportador de enlatados de pescado, el cuarto exportador de cacao en grano, solamente somos superados por países africanos, y el tercer exportador de flores a nivel mundial. Y en general, tenemos que estos productos no están concentrados en un mercado en específico, sino que en la mayoría, como ustedes pueden ver, llegamos a más de 40 destinos alrededor del mundo. Y también tenemos un crecimiento bastante importante, exceptuando las flores, tenemos un crecimiento bastante importante, lo que quiere decir que pese a tener ya un posicionamiento a nivel internacional, los principales sectores de exportación continúan expandiéndose, buscando mejor calidad y mejor posicionamiento en el mundo, ¿no es cierto? Un poco qué es lo que se encuentra marcando la balanza a nivel internacional. Tenemos que la inflación global se encuentra en niveles históricos altos. Todo esto gracias a la reactivación, los planes de reactivación que se tuvieron durante la pandemia en las principales economías mundiales. Obviamente esto provocó que exista un impulso en el consumo, un impulso en el empleo, y también el resto de productos pueda tener un mayor nivel de precios, ¿no es cierto? Tenemos que las disrupciones logísticas continúan por fuera de la normalidad. Recordemos que en el 2020, ante el fenómeno económico, un montón de contenedores se quedaron en lugares donde no eran requeridos, y un poco el volver a
mantener el flujo como se encontraba previo a la pandemia de estos contenedores ha sido bastante costoso y ha presionado que la escasez de contenedores tenga un incremento en los fletes marítimos. Como consecuencia de la inflación, de igual manera, se espera un ajuste en las tasas de interés de las principales economías, lo cual tendría un efecto negativo en el consumo. Entonces puede ser visto como una amenaza a las exportaciones de nuestro país. También la reducción de los programas de estímulo fiscal que se habían implementado por el COVID implican que en los hogares de alrededor del mundo vamos a tener menos ingresos. Las tensiones geopolíticas alrededor de Eurasia, como ustedes saben, la guerra de Rusia y Ucrania plantea un escenario un poco complejo para las exportaciones del país y también va a influir en el resto de las economías alrededor del mundo. Y tenemos también una recuperación económica dispar, ¿no es cierto? Tenemos que China trata de recuperarse del COVID, mientras el resto de países un poco está viendo cómo maneja la situación. Y en función de todo esto que ya hemos visto, se espera un crecimiento moderado de la economía para los próximos años. Tenemos que para el 2022 la economía mundial se expandiría a un 2,9%, a diferencia de los pronósticos de enero que se plantearon para este año. Este porcentaje es 1,2% menor. Todo esto gracias a la guerra que plantea entre Rusia y Ucrania, ¿no es cierto? Y me voy a detener principalmente en las disrupciones logísticas y las tensiones geopolíticas. Un poco las disrupciones logísticas, lo que podemos ver aquí, tenemos el costo del flete valorado en $100 de importación. Es decir, por cada $100 de importación, en una situación normal, el importador podía pagar $5 por el flete, ¿no es cierto? Ahora, por cada $100 de importación, el importador tiene que pagar cerca de $11 y ha llegado a pagar hasta $18 en el caso de que sus importaciones provengan desde China, ¿no es cierto? Entonces, esto plantea que es mucho más costoso el realizar comercio internacional y si bien tenemos una tendencia hacia la baja de las tarifas de fletes, no se espera que en el corto plazo estas tarifas puedan volver a su nivel normal, como era este de $5 por cada $100 de importación, ¿no es cierto? En el último año, en 2021, este incremento de los fletes plantea que para los consumidores en el exterior sea más costoso adquirir nuestros bienes y se puede haber tenido una reducción de 800 millones en exportaciones potenciales. ¿Esto qué quiere decir? Que pudimos haber exportado 800 millones más, pero no lo hicimos por el incremento de los fletes marítimos. Y un poco la situación con China es más complicada porque es el principal motor que está llevando la batuta de la economía mundial y en particular en el caso de Ecuador tenemos que es un destino bastante distante y obviamente las tarifas se van a tener que mantener un poco más altas en este destino. Por el lado de los efectos de la guerra, ¿no es cierto? Tenemos que el conflicto bélico ha provocado que en los meses de marzo y abril existe una reducción del 98% de las exportaciones hacia Ucrania y de un 21% de las exportaciones hacia Rusia. Esto prácticamente implica que 36 millones de dólares no se han podido exportar durante estos 2 meses hacia estos dos destinos. Prácticamente, como ustedes pueden ver, una reducción del 98% implica que el mercado ucraniano está prácticamente en cero para nuestras exportaciones y un poco en el caso de las exportaciones hacia Rusia, no
existe una reducción tan fuerte como la del volumen, no existe una reducción en el valor exportado, porque productos como el banano han tenido que incrementar un poco su precio, aumentar su prima de riesgo para poder llegar a este mercado. Los principales productos que han sido afectados por el cierre de estos mercados son el banano, las flores, el camarón y el café. Hay que tener en cuenta que no es una situación menor, puesto que Rusia es nuestro principal destino para banano y para café. Y también en el último año, en 2021, nos logramos posicionar como el principal proveedor de camarón en Rusia. Entonces, todos los planes de integración comercial que podríamos haber tenido con Rusia a partir del conflicto se han visto evaporados. Y no solamente esto plantea un problema a nivel de las exportaciones, sino que también, dado que Rusia y Ucrania son importantes exportadores de granos y de aceites, tenemos que esto va a afectar a que exista una escasez a nivel mundial y obviamente los precios igual fluctúen hacia el alza. De igual manera, tenemos que Rusia, las sanciones hacia Rusia han provocado que el precio del petróleo sea mucho más alto y en consecuencia también los derivados del petróleo van a tener un precio un poco mayor. Y ya vamos a ver cómo esto también nos impacta de una manera indirecta al sector exportador. Dentro del panorama económico interno, tenemos que las últimas resoluciones fiscales han recaído sobre el sector empresarial, ¿no es cierto? Nuevamente se han puesto contribuciones especiales en el sector empresarial. Afortunadamente tuvimos una vacunación buena en el último año, lo que permitió que se reactiven los espacios productivos, a diferencia de otros lugares alrededor del mundo que no tuvieron esta suerte, y un poco la recuperación de la producción fue más lenta. Pero lo que ahorita sí tenemos que tener en cuenta es qué tipo de recuperación vamos a poder tener posterior a las paralizaciones que estamos teniendo en estos momentos y la reducción de las exportaciones al mercado euroasiático, que como les comentaba no es menor. También van a influenciar el cumplimiento de las metas en agenda comercial, ¿no es cierto? Estamos en búsqueda de ingresar a la Alianza del Pacífico, todavía no logramos concretar la suscripción del acuerdo comercial con México, están en mira otros países como puede ser Costa Rica, Panamá para un acuerdo comercial y también China, ¿no es cierto? Entonces, en función de que estas metas de agenda comercial se puedan ir cumpliendo, podríamos esperar un panorama más positivo para las exportaciones. De igual manera, esta recuperación que vamos a necesitar de las paralizaciones va a necesitar de cierto, va a necesitar de dinero, ¿no es cierto? Entonces, cabe la expectativa de si vendrán mayores reformas tributarias, o si, por el contrario, de igual manera podemos hablar de un código laboral, de un cambio laboral que se pueda dar en función de poder ser más competitivos. Y la principal divergencia que se tiene ahorita es qué tanto podemos hacer y qué tanto tenemos para poder hacer eso, ¿no es cierto? En función de que se ha paralizado la producción petrolera y teniendo un poco este crecimiento en el precio, vamos a tener menores recursos fiscales y, por ende, menor margen de acción. A inicios de año se esperaba que la economía crezca un 2,8%, pero obviamente las paralizaciones en este momento se han jugado a la baja para que el crecimiento que estaba teniendo el Ecuador posterior a la pandemia tenga que nuevamente ser pausado para un posterior año. Dentro de todo esto que hemos hablado, en general las exportaciones van bien. Entre enero y abril
¿no es cierto? Durante los 4 primeros meses del año, el sector exportador no petrolero, excluyendo a minería, se había expandido a un ritmo del 27%, es decir, crecer a 2 dígitos en medio de tanta complicación es bastante bueno, pero esto va de la mano con un incremento en los precios que nosotros tenemos al exportar. ¿No es cierto? Un poco aquí les he puesto este gráfico para evidenciar precisamente este crecimiento en el precio. Lo que tenemos es que en la mayoría de productos la barrita gris es mucho más grande que la barrita naranja, ¿no es cierto? Y esto nos quiere decir que yo exporté, les voy a poner un ejemplo, yo exporté este porcentaje más en camarón, en cantidad de camarón, pero me pagaron todo esto más en comparación con el año pasado, ¿no es cierto? Entonces, cada que veamos una diferencia así de amplia entre la variación del valor y del volumen, quiere decir que estamos exportando a un precio mucho mayor del que exportábamos el año pasado. Y esto un poco se traduce en que productos como plástico y sus manufacturas, que son derivados del petróleo, gracias al incremento del precio del petróleo, obviamente sus derivados van a tener de igual manera un incremento en el precio. Las grasas y aceites vegetales están teniendo también este mismo efecto, puesto que la escasez del aceite que proveía Ucrania ha provocado que ni siquiera en el país podamos suplir esta necesidad. Entonces, todo el mundo se encuentra en búsqueda de nuevos proveedores para este tipo de productos. Y como les comentaba, en general tenemos un crecimiento, pero hay que tenerlo con pinzas, puesto que en volumen quizás lleguemos a exportar menos, como es el caso de papel, cartón y sus manufacturas, pero tengamos un crecimiento en el dinero que recibimos por esta exportación, que si bien es menor, lo estamos haciendo a un precio mucho mayor. Y obviamente todo esto plantea que exista una presión sobre los costos de las empresas, que quizás en otros países se pueda echar mano de una devaluación para poder brindar una mayor competitividad y en este momento ganar un poco más de espacio en el mercado. ¿Qué oportunidades y qué desafíos tenemos en el corto plazo? Es urgente una revisión de competitividad, ¿no es cierto? Respetar el principio de no exportar impuestos, es decir, si yo traigo materia prima, traigo bienes de capital que me van a servir para poder volver a hacer una exportación, en teoría no debería pagar impuestos porque esos impuestos se están quedando aquí en el país, ¿no es cierto? Necesitamos una mayor eficiencia y seguridad logística. Hemos visto cómo los contenedores, la cantidad de contenedores contaminados se ha ido incrementando en los últimos meses y es bastante preocupante porque esto plantea que se pierde la carga de exportación, no tenemos confianza con nuestros clientes y obviamente tenemos la posibilidad de que se pierdan negocios. Necesitamos de igual manera que existan condiciones de apalancamiento a medida de los exportadores, es decir, habrá algunos exportadores que comercien con grandes cadenas de supermercados que les digan, bueno, te vamos a pagar a 60 días y habrá otros que quizás estén empezando y necesitan una fuerte inversión en bienes de capital y van a necesitar un tipo de financiamiento un poco especial y diferente a lo que es el común de las empresas en el mercado nacional, ¿no es cierto? Y un poco racionalizar el pasivo laboral, puesto que el contratar y despedir gente en el país se ha vuelto muy costoso. Todo esto tiene que ir de la mano para poder consolidar el posicionamiento en mercados internacionales, es decir, que todo esto nos pueda servir para ganar mayor espacio en los mercados con los que nosotros podríamos suscribir nuevos acuerdos comerciales. Y un poco esto en el mediano y largo plazo se debería traducir en que las inversiones estén dirigidas hacia nuevas tecnologías
Industria 4.0 en las cadenas de valor, es decir, introducir tecnologías en nuestros procesos para poder brindar un mayor valor a los productos que tenemos, o de igual manera automatizarlo para poder aprovechar las economías de escala. En función de la realidad de cada sector productivo, podríamos tener unos importantes resultados en el caso de existir una nueva reforma laboral. Y todo esto, tanto la revisión de competitividad, el abrir nuevos mercados mediante la agenda comercial y tener un nuevo marco laboral, podría resultar en tener mayor inversión enfocada a proyectos de exportación. Es decir, Ecuador se convierte en un país competitivo, mucho más competitivo de lo que tenemos ahora, y vamos a tener obviamente mayor atractivo para la inversión, para que otras empresas puedan decir, ok, voy a poner mi empresa en este país que tiene varios acuerdos, tiene condiciones laborales que me permiten ser competitivo en mercados y puede ser un hub de distribución dentro de la región. Entonces, esto podría desembocar en que efectivamente el sector exportador pueda ser el motor de las exportaciones, perdón, el motor del crecimiento económico. Y hasta ahí avanzaría yo. Perfecto. Muchas gracias. Agradecemos al economista Josué Erazo, director técnico de estudios comerciales en la Federación Ecuatoriana de Exportadores. Comunicamos a la audiencia que al finalizar las 3 exposiciones, realizaremos un foro con preguntas y respuestas. Gracias, Josué. Seguimos entonces, avanzamos y seguimos, agradecemos la presencia de la Magíster Erika Antón, asesora empresarial en comercio exterior y aduanas. Ella nos hablará sobre la importancia. Buenas noches, Erika, bienvenida. Buenas noches con todos. Básicamente, pues, dentro de lo que son los procesos de exportación, nosotros tenemos que toda la gestión y formalidad aduanera que se tiene que cumplir para poder legalizar la salida de las mercancías hacia el exterior, para poder cumplir esas formalidades ante la aduana, se apoyan todos los trámites en el sistema Ecuapaz. Este sistema es una herramienta de apoyo que permite al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador controlar que se cumplan todas aquellas exigencias que nuestra legislación ecuatoriana establece para las mercancías que son exportadas hacia el exterior, sea en forma definitiva o en forma temporal, independientemente de la forma o el destino, el objetivo para el cual salga ese producto. Es bastante importante pues conocer de esta herramienta, poderla manejar, ya que sobre ella pues se realizan estas gestiones y definitivamente pues lo vamos a lograr una gestión exitosa, conociendo un poquito más sobre el proceso. Una de las cosas pues que hay que tener presente es que cualquier persona realmente puede exportar, sea en calidad de persona natural o en calidad de persona jurídica. O sea, no es necesario realmente convertirse en una empresa para poder exportar. Hay personas naturales que también exportan todo tipo de productos, como ustedes escucharon, pues, en la exposición anterior. Nuestra diversidad de oferta exportable, pues, permite que desde diferentes zonas de nuestro país y diferentes tamaños de exportadores, pequeñas empresas, medianas y grandes, realicen este tipo de gestiones. En esta herramienta que la aduana pone a disposición de forma gratuita, toda persona que quiera exportar debe estar pues registrada, debe estar dada de alta y esto pues ya para poder hacer las diferentes gestiones se lo puede hacer directamente o a través de la intervención de un agente de aduana. El agente de aduana como asesor le puede brindar un valor agregado en cuanto a la gestión de declaraciones aduaneras, las cuales permiten informar a la aduana cuáles son los productos que se están enviando en calidad de exportación, pero también se da la facilidad
de que si el exportador decide realizar directamente sus trámites a través de este sistema, también lo puede hacer. Cuando estamos realizando una exportación, muchas veces los países destino pertenecen a ciertos grupos o ciertos grupos de países con los cuales Ecuador mantiene algún tipo de acuerdo comercial, en cuyo caso, pues para que el destinatario, el cliente en destino se beneficie de este acuerdo comercial, es importante gestionar un certificado de origen en el cual se establece que el producto ha sido elaborado, fabricado u obtenido pues en Ecuador, bajo ciertas reglas, bajo ciertas condiciones que establecen los propios acuerdos comerciales. Entonces, cuando nosotros queremos gestionar también un certificado de origen, también este proceso se apoya dentro de este sistema Ecuapaz. En el mismo, pues, se informa cómo se elaboró, cómo se obtuvo este producto. Se explica sobre el proceso de obtención, sobre los detalles y características técnicas de las mercancías, y una vez explicado este proceso, se procede pues a indicar ya detalles propios de la transacción de venta dentro del certificado de origen, que realmente aquí se nos ofrecen diversos formatos dentro del sistema de la aduana, dependiendo cada uno de los acuerdos comerciales. Atrás de esto pues está el conocer en qué consiste cada uno de estos acuerdos comerciales, las normas, las reglas de origen, porque no son otra cosa que las condiciones que el producto debe cumplir para poderse beneficiar del acuerdo y a su vez beneficiar a ese cliente en el exterior. Entonces, Ecuapaz permite gestionar este tipo de documentación que, por supuesto, a un producto exportado le va a permitir tener una ventaja competitiva contra productos cuyos proveedores se encuentran en países con los cuales, digamos, ese cliente, pues, en el país donde está no se mantienen acuerdos comerciales. Se le va a dar realmente una ventaja adicional dentro del proceso. Otra cosa importante es de que muchas veces ciertos productos pueden requerir tener permisos de exportación de ciertas entidades gubernamentales. Hay productos que requieren permisos fitosanitarios, permisos zoosanitarios para la exportación y también pues dependiendo de su naturaleza pues las autoridades ecuatorianas establecen ciertas regulaciones, ciertos registros previos a la salida de los productos, que esto también se lo gestiona en este sistema informático de la aduana. Y como mencionaba, pues principalmente esta declaración aduanera. Entonces, todos estos trámites realmente pueden ser gestionados directamente por el exportador teniendo instalado este sistema. Y en base a este formulario que se registra dentro del Ecuapaz, se envía la carga físicamente al puerto, aeropuerto o paso fronterizo por donde vaya a salir las mercancías, ¿sí? Una vez que ingresa, pues es sometida a controles por parte de la aduana para verificar que la mercancía que va a salir corresponde a lo que se está indicando en ese formulario, en esa declaración. Si estamos vendiendo un producto y tenemos una factura que corresponde a lo que dice la factura. Y finalmente, teniendo pues ese ok de la aduana, se produce el embarque de las mercancías. Además, se emite pues el documento de transporte, dependiendo la vía o el modo de transporte, una vía marítima, aérea o terrestre, pues entonces tenemos nosotros pues nuestro BL, nuestra guía aérea o nuestra carta de porte. Entonces, toda esa información consta también dentro del sistema de la aduana. Toda persona que interviene de una u otra forma, sea en calidad de transportista, en calidad de almacenera de las mercancías, en calidad de consolidadora de carga o el propio exportador o el agente de aduana, todos utilizan este sistema y remiten la información que las normas ecuatorianas le exigen dependiendo pues su rol dentro de la cadena logística. Finalmente tenemos una última etapa del cierre del proceso, que no es otra cosa que hacer una revisión de que todas las etapas de control se hayan cumplido, que no nos hayamos saltado algún tipo de, digamos, algún tipo de paso, y que esto pues finalmente permita que la mercancía ya una vez que ha salido pues se ha cumplido con la entrega de la información a las autoridades.
Esto además, pues, por supuesto, ya una vez que queda registrado, también permite actualizar lo que son las estadísticas de exportación, permite que las autoridades actualicen e incluso mejoren las políticas de comercio exterior en pro de la facilitación de exportaciones, ¿sí? Entonces, por mi parte, pues esto en cuanto a precisamente esta importancia de este sistema, le doy paso a Karina para que puedan pasar al siguiente tema. Gracias por mi parte. Muchas gracias, Erika. Seguimos y a continuación tenemos la presencia de la magíster Marjorie Lorena Reyes Palacios. Ella es co-founder en Taita Hats by Curinti y miembro de la Cámara de Comercio e Industria Bilateral Ecuador-India. Buenas noches, Hola. Marjorie. Hola, Karina, muy buenas noches. Muchísimas gracias, bienvenidos. Bueno, parte de este desafío que quiero presentarles del día de hoy es básicamente que ustedes entiendan un poco más que esta parte de la exportación tiene muchísimos retos que nosotros tenemos que ir cumpliendo, ¿sí? Básicamente les voy a presentar un poco y sobre eso quiero que ustedes se enganchen para que puedan, solo denme un segundo que estoy con dos pantallas y probablemente se van a las dos. Denme un segundito. Pongo en el modo para que no se vea así. Listo. Ahora sí, parte del reto como exportadores en una empresa de artesanía fina ecuatoriana, quiero mencionarles que ustedes deben primero enganchar y conocer el conocimiento y el concepto de lo que las empresas buscamos. Ser un exportador ecuatoriano se torna realmente un desafío en este camino del día a día. Yo he validado muchísimo la información de lo que nos han compartido los dos anteriores ponentes, porque sí, nosotros como exportadores lo vivimos y sabemos todo ese paso a paso que tenemos que dar. Pero yo hoy les vengo a mostrar, más allá de la dinámica de lo que se debe hacer para ir exportando y demás, quiero que ustedes sepan los retos que nosotros tenemos como compañía y más sabiendo aún que estamos trabajando con un producto estrella ecuatoriano, además de que es emblemático para nosotros como ecuatorianos, pero que requiere escalar y tener un propósito, un nivel súper alto, unos estándares de calidad para que efectivamente pueda ser bien visto dentro del mercado internacional, ¿no es cierto? Yo les invito a ustedes a que conozcan un poco más sobre la filosofía y el concepto de lo que manejamos en Taita Hats. ¿Quiénes están detrás de Taita Hats? Nosotros queremos que ustedes conozcan un poco quiénes son nuestra principal mano de obra. Nosotros somos una empresa 100% ecuatoriana y elaboramos productos 100% a mano. Pero más allá de eso, quiero que ustedes sepan que las protagonistas de esta historia son estas manos de las toquilleras que actualmente son a quienes nosotros trabajamos y apadrinamos y a quienes nos han permitido conceptualizar este producto con calidad de exportación. Más allá de que ellas estén por detrás como hormiguitas dando ese trabajo, para tú poder tener una oferta exportable, tienes que tener cierto criterio y cierto análisis, ¿no es cierto? Porque como decía la anterior ponente, todos podemos exportar. Una persona jurídica, una persona natural puede exportar. Sin embargo, nosotros tenemos que entrar en conciencia que la calidad de exportación tiene que ser una calidad AAA. Y es ahí donde yo les vengo a presentar. Parte de nuestros desafíos es esto, el generar una marca con propósito, ¿sí? Ustedes sabrán que una marca con propósito actualmente requiere generar un triple impacto. ¿Y a qué me refiero con esta parte del triple impacto? Efectivamente, nosotros somos una empresa que ha logrado generar impacto social, impacto ambiental y una economía circular. Gran parte de nuestra calidad de exportación y de nuestros clientes internacionales ha sido porque han logrado tener este enganche como empresa. Nosotros, nuestro propósito es súper claro. Nuestra filosofía de vida y de empresa es vivir bien en comunidad. Y las personas que trabajan para nosotros están atados a toda esta parte de la economía circular.
Como les decía, nuestra principal mano de obra para poder generar el impacto social son 400 mujeres toquilleras de Azuay, Cañar y Manabí. Además, nosotros hemos hecho una fusión. Como yo les decía, nosotros tenemos este producto que se desarrolla a nivel artesanal. Sin embargo, tenemos mujeres zuletas que nos bordan las cintas, tenemos mujeres de la Amazonía que nos trabajan diseño de cintas con semillas como el guairuro, el platanillo, el achotillo, y también les voy a contar por ahí un dato curioso de lo que nos pasó en una de las exportaciones, y trabajamos con una comunidad de Tumbaco que nos permite cardar trapillo. Tenemos el impacto ambiental, que ese es el segundo punto importante para que Taita pueda tener una oferta exportable y ser un caso de éxito. Trabajamos con cartón tipo reciclado. Nosotros no trabajamos bajo ningún concepto con bolsas de cambrela, porque a pesar de que muchos dicen que, claro, estás siendo amigable con el ambiente y demás, pues quiero contarles que la cambrela está llena de plástico también. Sí, le das una segunda oportunidad a este plástico, pero contaminas también un montón. Y el trapillo que les decía, que es este desecho textil que salen de las camisetas, ¿ya? Taita se caracteriza por los diferenciales. Nosotros generamos ciertos contratos de exclusividad con clientes en el extranjero. Ese es otro de los principales retos que tú tienes que tener al momento de contactar con un cliente internacional, que buscan diseño, calidad y distinción. No quieren ellos tener una réplica de 500 sombreros similares, y es por eso que nosotros hemos realmente logrado tener y trabajar para marcas a las cuales les guardamos la confidencialidad de los diseños que se trabajan para ellos. Ahora, parte de los desafíos, y aquí sí quiero mencionarles que nosotros como Taita hemos tenido que afrontar en este proceso de exportación, es que nosotros migramos hace un año a ser una empresa SASBIC. Yo no sé si ustedes han escuchado o conocen esta nueva tendencia de las empresas. Para nosotros poder obtener la certificación como una B Corp, nosotros teníamos que cambiar nuestro RUC y cambiarle de figura a SASBIC, ¿ya? En este sentido, ¿qué nos tocó y con el dolor del alma? Nosotros estamos en el mercado 18 años ya, pero este cambio hace un año atrás implicó comenzar de cero. Es decir, nuestro récord exportador, con todo lo que nos contaban del Ecuapaz y demás, arrancó de cero. Y es súper complejo el tema porque obviamente por ejemplo, cuando tú tienes que mandar carga y demás, ahora nuevamente comienzan a hacerte aforos presenciales físicos, porque además recuerden que la artesanía fina ecuatoriana y en especial los sombreros y demás, siempre son observables por la aduana por el tema y el tránsito de drogas. Taita Hats ha logrado tener 3 certificaciones y una vez más, ese es otro de los puntos principales para que ustedes puedan obtener certificaciones de calidad a nivel de exportadores. Somos la primera empresa que logró obtener un sello de B Corp. Nosotros somos la primera empresa a nivel mundial que logró obtener esta certificación especializada en sombrerería artesanal, justo por lo que les contaba, esta parte del triple impacto que generamos. La huella de Mucho Mejor Ecuador, que también avala muchísimo a nivel internacional esta certificación, y el certificado de calidad de la marca Pichincha. Nosotros básicamente nos movemos en un modelo de B2B y B2C. Tenemos un punto de venta, una oficina en Miami, que es la que nos permite muchas veces que sea la posta para poder generar la exportación. Es mucho más fácil porque allá ya conoce la aduana también nuestro récord y nos permite que sea para nosotros más fácil el lograr llegar a otros puntos fuera del país. Ahora, dentro de la cultura de la internacionalización, nosotros queremos decirles que esta cultura de exportación se va formando con los años. La idea es que mucha gente cambie esa filosofía y ese concepto de lo complicado que puede llegar a ser exportar. Como decían, cualquiera puede exportar, sin embargo, nosotros tenemos que pensar en que estamos representando a un país enviando productos con calidad de exportación. Tienen que buscar productos que sean adaptables al mercado. ¿Qué es lo que a nosotros nos pasó? Nosotros tuvimos un viaje comercial hace unos 4 meses, estuvimos en Medio Oriente, y esa es una cultura totalmente diferente a las personas con las que trabajas en Europa, en Estados Unidos. Es totalmente diferente. Es una cultura de regateo, es una cultura que valora muchísimo la parte artesanal, pero que ellos también son artesanos, entonces no les gusta muchísimo el tema de pagar. Entonces tú tienes que ver un producto adaptable al mercado al que vas a entrar, adaptarte a las culturas.
Nosotros fuimos a un país donde utilizan muchas de ellas burkas. En el verano las mujeres están totalmente tapadas, pero no como para usar un sombrero. Entonces, ¿qué es lo que tú tenías que buscar? Productos que innoven para que realmente puedas entrar a ese mercado. Y tenemos casos de éxito. Por ejemplo, en Turquía los sombreros son un boom. Tienes muy buena acogida en Turquía. Búsqueda de mercados es súper importante. Tienen que pensar que para ustedes poder ser exportadores tienen que tener un buen análisis de cómo están las tendencias. De ahí FedExport te arroja y te entrega, FedExport y ProEcuador te entregan muchísima información sobre la actualidad y las tendencias de cómo se está moviendo. Les traigo un caso de lo que ha pasado últimamente en estos últimos 2-3 años. A partir del 2019, los sombreros de paja tuquida reportaron una caída de exportación de los sombreros, pero terrible. Obviamente es un producto luxury, es un producto artesanal, es un producto que en pandemia muchas personas estaban encerradas, no tenían necesidad, ¿no es cierto?, de utilizar. Entonces reportó una caída significante, lo que hizo que el costo de la exportación, si ya era caro y costoso, se dispare. Actualmente otro de los desafíos que nosotros tenemos es el tener que negociar con el cliente, aparte del producto, el flete de exportación. ¿Y a qué me refiero? Cuando tú exportas paja toquida, los sombreros, esto se va por volumen, por peso y volumen. Entonces, para mandar un sombrero normal, tú tienes que mandarlo perfectamente empacado en cajas grandes de exportación. Y eso en volumétrico se hace que suba muchísimo el costo. Entonces, dentro de la negociación que tú tienes con la persona a la que estás negociando para la exportación, tienes que también hacerle en este caso los valores, ¿no? Con el traslado al destino o en este caso, si es que se encarga de entregar a alguna agencia de carga para que se haga en este caso la exportación. Otro tema importante dentro de la internacionalización de los productos que les decía, de la artesanía ecuatoriana, es la parte de la contaminación de la carga. Muchas de las artesanías son visibles y son revisadas por la aduana por el tema de drogas. Ese es otro tema que también nosotros tenemos que considerar un montón al momento de exportar. Pues básicamente a nivel de artesanías, a nosotros ahora que estamos con el nuevo RUC que les contaba, nos ha costado un montón de tiempo. Buscamos nuevos mercados siempre. Déjenme, voy a avanzar porque no sé cómo voy de tiempo. A ver, básicamente Taita Hats lo que busca dentro de esta parte de la exportación es, la pandemia para nosotros básicamente representó una etapa de innovación más adaptación, ¿sí? Imagínense, en la pandemia de 1919, durante la gripe española, ya teníamos nosotros la tendencia de utilizar sombreros puestas la mascarilla. Muchos de nosotros sabemos lo doloroso que puede ser estar colocado la mascarilla, y eso fue lo que precisamente nuestros artesanos hicieron. Sacaron hasta reportajes en la televisión en donde decían que ahora están haciendo mascarillas de paja toquilla y demás. Pues nosotros tenemos que estar en constante movimiento, en constante análisis y tendencia, y más sabiendo aún que, por ejemplo, el sombrero de paja toquilla fue declarado como un patrimonio inmaterial de la humanidad en el 2012. Necesitamos recuperar mercados. Hoy por hoy les puedo decir, este paro nacional para nosotros ha sido otra vez catastrófico. Acuérdense en que estamos ahora en este tema del Mundial de Fútbol. Tenemos clientes que hemos logrado contactar con muchísimo esfuerzo y que ahorita estamos con exportaciones que no hemos logrado enviar porque precisamente piden aforo presencial, necesitan, los camiones no quieren llegar a retirar la carga por el tema de seguridad. Entonces, ¿qué implica eso? Que nuevamente el cliente vuelva a pensar si quiere hacer negociación con el país. Eso es para nosotros importantísimo que ustedes sepan, porque el ser exportador es súper interesante, pero uno tiene que también saber asumir esa parte de la exportación. De mi parte, nada más agradecerles, compartirles, invitarles a que conozcan un poco más de la historia de Taita y que los ecuatorianos realmente nos caracterizamos por generar productos de calidad. Muchísimas gracias, Karina. Muchas gracias, Marjorie. Agradecemos a nuestros tres ponentes y comunicamos a la audiencia que vamos a empezar a dar lectura a algunas preguntas que tenemos, independientemente para que ustedes nos ayuden con las respuestas. Empecemos por aquí. ¿Qué productos son de prohibida exportación hacia Dubái?
La puede responder cualquiera de los tres. Ahí yo cedería nomás la palabra para los expertos regulatorios. Me parece que Erika nos puede ayudar. Realmente más bien esa información de pronto se le podría apoyar precisamente en, como decían, entidades regulatorias. O sea, por ejemplo, Viceministerio de Comercio Exterior, Proecuador, hasta donde yo conozco, una prohibición específica que sea hacia Dubái, no hay, hasta lo que conozco, porque sí hay unas prohibiciones específicas para ciertos países, pero así en forma general, no. De todas maneras, siempre es importante, pues, antes de hacer una operación de exportación, como bien mencionaba Marjorie, pues, inteligenciarse un poco, pues, antes de hacerlo. Entonces, yo sí sugeriría realmente apoyarse en estas entidades de control regulatorias como para, de todas maneras, reconfirmar, porque realmente esto sí suele ser dinámico. O sea, inclusive aún si nosotros mencionáramos algo, puede ser que a lo mejor algún producto en particular tenga no una prohibición, pero de pronto sí algún tipo de restricción o algo que deba de cumplir antes que se haga la exportación. Por eso sí es importante igual reconfirmar. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿en dónde puedo revisar qué documentos de control previo requiero para poder exportar un producto? Si quieres, yo puedo contestar a eso. Yo te puedo asegurar que Proecuador. Gracias. Sin pensarlo dos veces. Gracias, Marjorie. Siguiente pregunta. ¿Qué son las empresas de beneficios colectivos? Te cuento. Taita Hats es una empresa con propósito. Y esta parte a mí me encanta contarles y por qué decidimos dar ese salto. Ojo, a mi esposo le costó un montón el tomar la decisión, porque Erika no me va a dejar mentir que uno va formando su récord exportador. 17 años de exportación limpia con aforo en aduana y demás, cero problemas. Y renunciar a ello para lograr convertirte en una empresa SaaS Big. ¿Se acuerdan que yo les decía que somos una empresa con propósito? Te digo lo que significa. Ser SaaS es una sociedad de acción simplificada. Es un tipo de compañía o sociedad mercantil conformada por una o más personas mediante un trámite simplificado para fomentar la formalización y desarrollo de las empresas. Ser BIC significa el beneficio de interés colectivo, que es básicamente desarrollar tus actividades operacionales en beneficio de los intereses de socios o accionistas que se obliguen a generar un impacto social positivo, en procurar el interés de la sociedad y del medio ambiente. También les compartí la parte de ser generadores del triple impacto. Y si me preguntas por qué, porque yo soy mamá de 3 hijos, sé que de aquí a 10 años probablemente la parte ambiental afecta un montón, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que nosotros buscamos? Dejarles un legado y que al menos tengan una calidad de vida y que no tengan que estar comprando como en China botellitas de aire puro, porque Ecuador es rico además en tener estos beneficios. Entonces, si me preguntas cuál es el interés, generar empresas con propósito que traigan el triple impacto para poder otorgar un legado familiar en este caso. Perfecto, Marjorie, muchas gracias. La siguiente pregunta. Luego de la regularización de la DAE, ¿se debe realizar entrega de alguna otra información al SENAE? No realmente, ya con ese es el último paso, el cierre de la exportación. Con eso no se tendría que entregar, o sea, con respecto a la transacción como tal, no se tendría que entregar absolutamente nada más. Sin embargo, y esto no solamente ante la aduana, sino ante otras entidades de control, cualquier operación de comercio exterior es sujeta digamos, a un control posterior. O sea, la aduana, el servicio de rentas internas, ellos podrían, después de haber exportado, hasta 5 años después, en cualquier momento pedir información adicional, no que condicione como tal la exportación, pero sí por fines de control. Perfecto, muchas gracias, Erika. Siguiente pregunta. Proecuador tenía un programa de descuento de flete para afiliados. ¿Aún lo mantiene?
Yo ahí puedo aportar algo. Básicamente, a ver, yo te hablo desde nuestra parte, nuestra sectorialista dentro de la parte de ProEcuador, especializada en las artesanías ecuatorianas, es quien nos mantiene al tanto en toda esta parte de los precios, a ver, desde convenciones hasta valores, hasta ciertos acuerdos que llegan a hacer con las empresas, con las compañías. Entonces, insisto, métete, ProEcuador tiene una ventanilla única, inclusive, que te puede ayudar, te puede asesorar, y sobre eso comienza a indagar quién es el sectorialista encargado. En este caso dependerá de lo que tú haces, y con él asóciate para poder, o con él o ella asóciate para poder tener la información, porque realmente para nosotros uno de los socios primordiales que tenemos dentro de esta parte de la exportación de la Baja Toquilla es el gobierno, es el Estado. A nosotros nos apoya muchísimo en esa parte. Entonces yo sí les puedo decir que hagan el acercamiento, pero que busquen el sectorialista acorde a su producto. Perfecto, Marjorie, muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿exportar vía courier directamente al cliente final tiene las mismas implicaciones que exportar por las vías usuales? No siempre realmente, porque dependiendo el país de destino, hay ciertos países que tienen restricciones para ciertos productos para que puedan ingresar por la vía courier. Entonces uno tiene que confirmar en este caso, dependiendo pues hacia dónde va a exportar, de que no haya algún tipo de limitación, sea por, más que todo por temas de legislaciones del país de destino, pero sí hay productos que a ciertos países a veces le limitan, le restringen que ingrese por esa vía. Perfecto, Erika, muchas gracias. La siguiente pregunta es en otro tema, en otro ámbito. ¿Cuál es la diferencia de permiso fitosanitario y zoosanitario? Zoosanitarios de origen animal y fitosanitario de origen vegetal. Estos dos tipos de productos son controlados por Agrocalidad. Esa entidad gubernamental precisamente otorga este tipo de permisos para la salida de esos productos. Perfecto, muchas gracias. Tengo solo un par de preguntas más. Me indican, para iniciar en una exportación, ¿quién me puede ayudar con qué producto y mercado? Bueno, ahí un poco voy a meter la cuña publicitaria, pero en FedExport tenemos un área que se especializa en realizar planes de exportación, y obviamente en función de las posibilidades de producción que pueda tener el interesado o interesada, se puede evaluar un plan de exportación. Entonces, sí, pueden contactarnos a FedExport. De igual manera, no sé si de pronto en Pudeleco tienen alguna otra alternativa. Tenemos un par de herramientas que les puede ayudar a conseguir información sobre productos que se exportan, a qué países se están exportando, y también tenemos algunos cursos, seminarios, y algunos otros productos que les puede dar una mano en lo que corresponde al tema de exportaciones. Me parece que esa es la última pregunta. Esta es la última. Buenas noches. ¿Es posible reducir algunos trámites burocráticos que repercuten directamente en los trámites establecidos y en los costos? Bueno, yo puedo responder eso. En teoría, es uno de los planes que se tiene, y en teoría la ventanilla única de exportación debería tratar de funcionar así para en una sola entrega de información poder consolidar todo lo que se necesita para que en función de eso pueda ir dirigido a las distintas instancias regulatorias y no existe esta duplicidad de trámites. Entonces, sí, Ecuador, al ser parte
al tener el acuerdo para la facilitación al comercio, se encuentra en vías de mejorar precisamente este tipo de trámites. Perfecto. Esa era la última pregunta que tenemos. Agradecemos a nuestra audiencia por habernos acompañado en este nuevo conversatorio gratuito. Les sugerimos que se mantengan alertas y pendientes en nuestras redes sociales para que se puedan enterar de próximos eventos que tenemos al respecto, tanto de importaciones como de exportaciones. Agradecemos infinito a nuestros panelistas que nos acompañamos y les esperamos en una próxima ocasión. Muy buenas noches.